Bienvenidos a este séptimo día de nuestra Escuela de María, Reina de la Paz. Les damos a todos la bienvenida. En este día hemos podido compartir un grato momento, también una gran bendición en el santuario de Xiroqui-Briej, precisamente un santuario de mártires franciscanos. Fueron más de 66 mártires franciscanos entre los años 1942 a 1945. También hemos tenido la charla de Marino Restrepo, que se llama Instrumentos Eucarísticos de Reparación, una temática importantísima para que seamos conscientes de la misión que hemos recibido como católicos de ser portadores de la Eucaristía. Somos aquellos que podemos recibir a nuestro Señor en cuerpo y alma de manera verdadera cada día, si queremos, en la celebración de la Santa Misa. Así que el día de hoy, dándole la bienvenida a este séptimo día, les presento a Marino Restrepo con esta reflexión que nos ha compartido el día de hoy. Vamos a escucharla a continuación, Instrumentos Eucarísticos de Reparación. Preparemos nuestros corazones para escucharla. Bueno, comenzamos esta reflexión de instrumentos eucarísticos de reparación, pidiéndole al Espíritu Santo siempre su ayuda. Voy a leerles de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 7, desde el versículo 6, 7, 6. Mas, al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos aquellos que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según un código anticuado. Palabra de Dios. Para nosotros la Eucaristía siempre, aunque no tengamos mucha profundidad en lo que se respecta a nuestra fe, la Eucaristía siempre ha representado algo sacro. Y aunque la persona sea muy tibia y aunque no haya tenido ningún interés en verdaderamente darle la dimensión a la Eucaristía que tiene, sin embargo siempre se sabe que ese pan es un pan diferente a todos. Pero lo que sucede es que el desafío más grande que tenemos nosotros como católicos es verdaderamente descubrirla, la Eucaristía. Porque si no logramos descubrir la Eucaristía en vida, eso significa para un católico un muy difícil purgatorio. Muy sencillo, porque nuestra vida católica está toda, absolutamente toda, centrada en la Eucaristía. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Fuimos creados por las manos de Dios para hacer eso. O sea que nadie puede hacerse católico por voluntad humana. Y esto está comprobado en las Escrituras, porque Jesús dice: todos los que tú me diste, ninguno se ha perdido, con excepción del hijo de la perdición, que se refería a Judas. Pero San Pablo lo asegura aún más detalladamente. Él dice: somos un pueblo escogido, separado, predestinado. Así de que cuando tenemos conciencia de quiénes somos nosotros, entendemos por qué. El pueblo judío que fue escogido también, y que fue separado y que fue predestinado, porque ellos fueron los que prepararon la encarnación del Mesías, pero para esa encarnación se tomaron siglos de pedagogía, siglos de disciplina, para que esos seres humanos comunes que salen de los seres humanos paganos como Abraham, que sale de Ur en Caldea y que es un hombre que Dios lo formó.
y que de él salen todas las tribus de Israel, y que de ahí se desprende toda una preparación para que de esa sangre pudiera nacer el Mesías. Una vez que eso se dio, que es tan grande porque es el regreso a la gracia, nos damos cuenta cómo es de grande la desgracia, la muerte que entró por el pecado, que des en cuenta todo lo que tiene que hacer la humanidad para poder reparar ese daño tan grande del pecado original. Nosotros somos hijos del pecado original, porque llevamos una sentencia a muerte todos nosotros, y esa es la marca de la bestia. Es como hay mucha gente que anda por ahí, sobre todo evangélicos, y hoy en día hay mucho católico contaminado con eso, con la marca de la bestia, porque es una interpretación absurda del Apocalipsis. Pero en realidad la verdadera marca de la bestia es la muerte. ¿Qué más marca quiere uno? Esa es la marca más tenaz. El diablo nos marcó, nada menos que con la muerte, nos quitó la vida cuando tumbó a Eva. Entonces, el Padre Celestial, desde el principio del destierro, comienza a caminar con nosotros para buscar nuestro regreso a la gracia. La prueba está que al puro principio, cuando Caín mata a Abel, y que esto del puro principio del destierro, aparece Dios hablando con Caín y le dice: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y después él lo marca y lo destierra, no lo mata, e incluso le da una marca para que nadie lo mate, y se continúa un destierro en el pecado que dura siglos tras siglos tras siglos. Entre tanto, hay muchos acontecimientos como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, como la caída de un imperio tras otro. Sin embargo, todo eso es una marcha, un peregrinar hacia el regreso a la gracia. Entonces, si nosotros miramos nuestra vida natural, nos damos cuenta que es una vida natural que necesita de la vida sobrenatural para alcanzar lo que perdimos. Y eso que perdimos nos lo trajo Jesús. Se llama la vida, la habíamos perdido. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús pagó por nuestra libertad con su sangre. Porque su sangre es buena, no es mortal. A pesar de que su carne muere, sin embargo el Padre la resucita y hace de esa carne mortal una carne inmortal, porque Jesús resucita con su cuerpo físico, que es lo que debemos tener nosotros en el juicio final. Él resucita con su cuerpo físico y nos da lo que perdimos. O sea, eso que ya habíamos perdido en el paraíso, que era la inmortalidad de nuestra carne, Jesús lo recupera, porque cuando Él resucita con un cuerpo físico, se considera el nuevo Adán de la nueva creación. Por eso la Virgen María se conoce como la nueva Eva de la nueva creación, porque fue creada sin mancha. Así de que ese testimonio del resucitado con un cuerpo físico nos muestra a nosotros la redención. Y Él nos invita a que lo imitemos en todo lo que nos enseñó, que está en el Evangelio, para que logremos esa resurrección. Por eso Él dice que si nosotros le obedecemos, Él nos resucitará en el último día. Esa es una promesa, está clara. ¿Y por qué? Porque Él quiere que nosotros entendamos cómo salvarnos de la muerte, que es lo que Él venció en la cruz. Ustedes saben que para el mundo, Jesús en el Calvario es un perdedor. Fuera de los muros de Jerusalén solo morían los que estaban malditos, los malos. Y Jesús murió así, porque estaba considerado ser un criminal. Ese desfile de Jesús por el Calvario, para el mundo,
pues es el desfile de aquel que fue sentenciado a muerte, que perdió, que fue considerado un criminal, y lo van a matar, y toda la gente que lo ve en el Calvario lo escupe, lo pisa, le tira piedra, que fueron los mismos que lo recibieron el Domingo de Ramos, porque supuestamente para esos judíos del pueblo, los judíos populares, que fueron los que le recibieron el Domingo de Ramos con palmas, él iba a derrotar a los romanos y a tomarse a Jerusalén, y por eso lo recibieron como un rey. Pero cuando vieron que lo sentenciaron a muerte y perdió, y lo van a crucificar, él ya era un traidor, era un falso, era un profeta falso, y por eso lo escupen, le tiran piedra, lo persiguen por el Calvario. Para el mundo, Jesús es un perdedor, pero resulta que, místicamente hablando, lo que sucede en el Calvario es todo lo contrario. Jesús es el vencedor, porque Él en esa cruz lleva arrastrado todos los infiernos. Ese fue el desfile, el Calvario, el desfile más aterrador para los demonios, porque ahí los arrastra hasta la cruz, y en la cruz entierra la muerte. Es el fin de la muerte. Él entra al abismo de la muerte a través de su muerte física para sacarnos de esa muerte y llevarnos a la vida eterna con su resurrección. Pero ustedes se dan cuenta de algo particular. Cuando Jesús resucita, Él aparece entre los discípulos de Maús que iban caminando de regreso a su casa, totalmente decepcionados y confundidos porque habían matado a Jesús en Jerusalén. Jesús les habla, ellos no saben que es Jesús, solo que después testifican que mientras lo escuchaban hablar, sus corazones estaban ardiendo como de un fuego, porque era la palabra viva. Sin embargo, no lo reconocieron mientras caminaban. Fue cuando se sentó a comer con ellos que cuando parte el pan lo ven. Y es el primer testimonio del resucitado de que está vivo en el pan, porque inmediatamente lo reconocen, se desaparece. Y ellos se van corriendo de regreso a Jerusalén a decirle a todos los apóstoles que vieron a Jesús, que lo vieron cuando partió el pan, pero él ya también se le había aparecido a los apóstoles cuando ellos regresaron. A pesar de que cuando ellos iban hacia su aldea de Maús, ya las mujeres, María Magdalena y otras, les habían dicho que Jesús había resucitado, pero los hombres ninguno les creyó. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí encontramos el primer testimonio del mismo resucitado de que Él está vivo en la Eucaristía, vivo en ese pan. Cuando Jesús dio el primer testimonio sobre la Eucaristía, todos se fueron. Solo quedaron los apóstoles y eso que temblando al lado de Él, porque Él dice: tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre para tener vida eterna. Y claro, ¿qué iban a entender? Gente que no tenía el Espíritu Santo y que eran meramente racionales. Eso fue un escándalo, lo consideraron caníbal como mínimo y salieron corriendo. Los apóstoles se quedan ahí muy asustados y Jesús los invita a que se vayan también. Pero Pedro, muy inspirado, dice que a dónde se van a ir si Él es el que es. Sin embargo, todavía no entienden bien, porque ellos aún no tienen lo que nosotros tenemos hoy, no tenían, que es el Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría de entender lo incomprensible, lo cual suena contradictorio, pero la realidad es que cuando yo estoy en misa y estoy participando en la liturgia, mi razón no necesariamente entiende sobre el misterio de la transustanciación, que es el momento en que el sacerdote consagra las especies del pan y el vino, coloca sus manos, desciende el Espíritu Santo y transforma esas especies en cuerpo y sangre. Eso no lo vemos, lo creemos en fe y es lo que realmente está sucediendo ahí. El alma nuestra que tiene el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entiende perfectamente eso. Nuestra razón
no es capaz de asumir eso tan misterioso, porque la razón nuestra no trasciende hacia lo espiritual. Pero la razón nuestra es, en una disciplina espiritual lo suficientemente perseverante, la razón nuestra termina sometiéndose a lo que no entiende. En este caso, sometiéndose a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, que es el misterio revelado en la palabra, en el Evangelio. Esto es un trabajo que todos tenemos que hacer, que es nuestro crecimiento espiritual, que no simplemente aceptamos las cosas que no entendemos y decimos, pues si así lo dice la iglesia, si así está en la Biblia, pues yo tengo que creer en eso. Claro, ese es un principio, pero lo que tenemos que hacer más bien es entrar a un estado de crecimiento espiritual en el cual, sin entenderlo, estamos asumiéndolo. Es como lo que sucede entre esposo y esposa. El sacramento del matrimonio es un sacramento de santificación, porque todo sacramento santifica, todo sacramento purifica. El sacramento del matrimonio santifica a los esposos. Pero ¿cómo se santifican? No porque simplemente el uno acepta al otro y es mejor estar casado y no dañar esa relación, y es mejor por los hijos, y es mejor por esto y aquello. No, sino porque se asume el sacramento entendiendo que ese matrimonio es con Dios, que esa relación es con Dios y que hay que aprender a amar perdonando, aceptando al otro tal y como es, con los defectos que tiene, con las situaciones incomprensibles que hay de nuestra naturaleza imperfecta, con toda la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, y esto es una prueba de amor muy grande. Entonces, asumir eso en el matrimonio es asumir algo que no necesariamente entendemos por qué Lucy es así, o por qué Julio se porta así. Sin embargo, yo asumo eso en amor y no lo juzgo, sino que ya vivo que Julio es así. Entonces, el principio de la fe con la Eucaristía comienza ahí. Ese es el estado primario. Yo digo, ese es el misterio. No entiendo, no veo esa realidad mística del cuerpo y la sangre, pero ahí está el Señor. Yo le digo a la gente, mire, cuando venga usted a comulgar, o cuando vaya a la adoración al Santísimo, usted tiene que tener un momento sincero con Dios y decirle, Señor, dame la gracia de yo aceptar, si verdaderamente creo desde el fondo de mi ser, totalmente desde el fondo de mi ser, de que tú estás vivo en esa hostia, de que verdaderamente yo lo creo, porque si no lo creo necesito que me des ese don, Señor, de yo creerlo de verdad, y no estar acá viviendo algo en fe que simplemente lo acepto porque se me ha revelado, se me ha dicho, pero yo no lo he asumido desde adentro, no lo he asumido. Mucha gente me dice, ¿usted qué me recomienda para la adoración al Santísimo? Es que yo llego, me leo las Escrituras, me rezo mis rosarios y después me duermo. Y entonces después me duermo, dice la gente. Y yo les digo, miren, cuando uno tiene un amigo importante y el amigo llega a la ciudad, muchas veces uno hasta compra ropa nueva y se prepara para esa visita y se va donde ese amigo. Nunca se le va a dormir ahí mientras lo visita, ¿no? Ahí está, muy entusiasmado. Y uno se pregunta, si usted verdaderamente cree que ese es Dios, el que está en esa hostia, ¿cómo es posible que usted se pueda dormir? Ahora, ¿cómo es posible que para estar ahí tiene que entretenerse rezando quién sabe cuántos rosarios, leyendo no sé cuántas cosas, y cuando se cansa de hacer eso se duerme? O sea, uno tiene que ser muy sincero. La razón por la cual eso ocurre es porque uno no ha asumido la realidad mística de ese Dios que está en esa hostia.
porque si la hubiera asumido, pasaría como cuando uno va a visitar a ese amigo tan importante. Jesús es el más importante que cualquier amigo. Si uno verdaderamente cree en eso, ¿cómo le pueden pasar esas cosas? Yo desde el principio que regreso a la iglesia y comienzo a aprender de nuevo a ser un católico, viví como 2 años en eso. Una de mis más grandes batallas, cada que me levantaba para hacer la fila a la comunión, era implorarle a Dios que no me dejara comulgar sin que mi alma estuviera convencida de lo que estaba recibiendo, porque me parecía aterrador entrar en una realidad así, meramente religiosa. Le tenía pánico a eso. El Señor me ha ayudado con eso, me falta mucho. Es un trabajo arduo, es un trabajo de por vida, hasta el último momento, porque es una trascendencia de este mundo al otro. Cuando uno llega al estado eucarístico, donde verdaderamente todo nuestro ser está compenetrado en la presencia de ese Dios vivo en la hostia, ese es nuestro momento real con Dios. En ese momento entramos a ser uno con Él, porque estamos uniéndonos a Él cada vez más a medida que comulgamos, a medida que lo visitamos, a medida que vivimos en las obras del amor, en las obras de misericordia. Ahí está el Espíritu de Dios vivo entre nosotros, y eso es lo que convierte al cristiano en un instrumento eucarístico de reparación. Una de las cosas maravillosas, preciosas que Jesús me mostró sobre la Eucaristía fue el hecho de que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación, y que por eso un católico no puede sobrevivir la batalla contra el diablo si no vive una vida sacramental de oración y de obras buenas, porque el demonio lo destruye. Desde el vientre de nuestra madre el demonio sabe quiénes somos. Hay situaciones en las que una persona no entra a la iglesia católica hasta los 70 años. Pero esa persona, desde que estaba en el vientre de su madre, había nacido para ser católico. Es el misterio de Dios, el tiempo del alma, el tiempo de Dios. Miren, en el caso mío, que yo nazco católico, me voy a los 14 años de la iglesia, por 33 años. ¿Quién se iba a imaginar no solamente que yo fuera a regresar a la iglesia, sino que yo tuviera una misión? Nadie, mucho menos yo. Sin embargo, a los 47 años se me aparece el Señor. A los 49 años se me aparece para llamarme a la misión. Y me dice que apenas va a comenzar la misión. Y tenía ya 49 años. Y estaba roto como ser humano, destruido. Sin embargo, Él prometió que todo eso lo arreglaría para que yo hiciera lo que vine a hacer. Y esto nos muestra a nosotros, primero, que Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Y segundo, que nosotros hemos sido escogidos para ser estos instrumentos de la Eucaristía. Esto, tan solo esto, debía darnos a nosotros una inmensa ilusión, un apoyo increíble, un gozo increíble, un celo por llevar a cabo lo que somos. Y mucha gente se pregunta, pero en esta vida tan pequeñita que es la mía, tan insignificante, ¿cuál es mi aporte? ¿En qué forma soy instrumento de reparación? Si yo no tengo la capacidad ni la forma de llegarle a mucha gente con lo que hago. Pues la respuesta está en otro lugar, no está en ese sentido común. La respuesta está en la misma Eucaristía. Cuando nosotros estamos en gracia de Dios, verdaderamente, y venimos a recibir esa hostia, en ese momento hay miles de personas agonizando en el mundo entero en peligro de condenarse. Al recibir esa hostia, Jesús, Eucaristía, rescata almas de la perdición eterna. Por eso, un católico sencillo, humilde, que a veces no tiene ni siquiera contacto con mucha gente,
esa persona, siendo santa, puede ser más poderosa que aquellos que contactan miles de personas y están llenos de amigos y van a todos lados, y quién sabe cuántas otras cosas hacen extraordinarias. Y de repente esta persona sencilla y santa, a través de sus Eucaristías, está salvando y salvando y salvando almas todos los días. Nosotros, al encontrarnos con Jesús en el juicio personal, en el momento de la muerte, que eso sucede instantáneamente, el tesoro más grande que nos llevamos es las almas que Jesús pudo rescatar por medio de nuestra vida eucarística. Y no solamente consumir la hostia, sino también estar con el Señor en la Eucaristía, la adoración al Santísimo. Yo siempre miro la adoración al Santísimo como Getsemaní, porque en Getsemaní ocurre algo muy particular. Son 12 apóstoles, bueno, ya eran 11 esa noche, porque uno era el traidor, pero 11 apóstoles, sin embargo escoge 3, que ya los había escogido para otros momentos particulares, Juan, Pedro y Santiago. Y les dice que lo acompañen. La palabra dice que estaban a un tiro de piedra de él. Eso es muy cerca, ¿no? Porque una piedra pues uno no la puede lanzar muy lejos. Pero las primeras 2 veces que Jesús volvió de ellos, les pidió que no se durmieran, o el demonio los tentaría, y él quería que estuvieran haciéndole compañía. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí? Lo que estaba sucediendo era que Jesús estaba usando a esos apóstoles como testigos ante el Padre Celestial para rescatar almas de esa copa que él no se quería tomar, que le trajo el ángel. Cuando nosotros vamos a la adoración eucarística, estamos en ese Getsemaní. Somos testigos ante el Padre Celestial por medio de Jesús en la Eucaristía, para que el Señor tenga misericordia y compasión de tantas almas que se pueden perder. Y mientras nosotros adoramos al Señor, pasan cosas maravillosas. El Señor protege muchas almas. De por sí, los primeros bendecidos somos los adoradores que estamos ahí, porque bendice nuestra familia. Cuando la luz que brilla desde lo alto, que está en esa hostia, está frente nuestro iluminando, ilumina toda nuestra vida y todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Toda, absolutamente toda, pasado, presente y futuro, la ilumina toda. Si supiéramos la gracia tan grande que es la adoración eucarística, pues buscaríamos de ese sol con mucha frecuencia. Hay mucha gente que se tira como un camarón en la playa a quemarse por el sol, ¿no? Muchos terminan con cáncer, porque ese sol no es el que brilla de lo alto, aunque está muy alto, pero el sol que nosotros buscamos como cristianos, que brilla de lo alto y no quema y no nos enferma, es la Eucaristía. Ese es el verdadero sol. Y con eso no estoy demonizando el sol natural ni ir a la playa, no, es simplemente una comparación. Pero nosotros debemos entender que el misterio eucarístico en nuestra vida católica es algo que debemos responsablemente profundizar. Hoy, y curiosamente, dentro de la pandemia y después de la pandemia, ha habido un brote de escrúpulos increíbles con la Eucaristía. Hay incluso movimientos, los de la Eucaristía en la mano, los de rodillas y en la boca, es increíble, la división que hay en iglesia es increíble. Y de repente unos youtubers por ahí diciendo, esos se van a condenar, ya están malditos, la recibieron en la mano. El otro que no sé cuántas, y así. Al final nos damos cuenta que para nosotros estar libres del espíritu de división, que es el que hace todas las cosas, del escrúpulo, no tenemos sino un solo camino. Y esto nos lo ha enseñado el mismo Jesús. Ese camino es la obediencia. ¿La obediencia qué? La disciplina litúrgica de la iglesia nos enseña
cómo debemos comportarnos con la liturgia en sí, con la Eucaristía. Porque yo hago lo que la iglesia me indica, y si yo le obedezco a la iglesia, nunca me equivoco. Pero si yo tengo ideas más santas que la iglesia, más perfectas que la iglesia, porque yo sigo a esa vidente que se le aparece la Virgen en el jabón y le dice cómo es que debe recibir la Eucaristía. Hay mucha gente así. Hay cantidades de gente que siguen revelaciones privadas sobre la liturgia. O sea, ¿cómo puede estar uno de loco que va a atender una revelación privada para vivir la liturgia que la maneja la iglesia? O sea, la iglesia es la madre de la liturgia, aunque la liturgia es divina, porque así se llama, divina liturgia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo actúa el Espíritu Santo? A través de la iglesia. Ustedes leen los Hechos de los Apóstoles y hay un pasaje en Antioquía donde el Espíritu Santo se manifiesta a través de profetas que hay en esa comunidad de Antioquía, y el Espíritu Santo escoge a Pablo y a otro discípulo para que lo envíen de misión a algún lugar, y se manifiesta a través de ellos. No fue que les habló del aire, ni que apareció en el jabón, ni que salió, no. Él habló a través de los apóstoles que estaban ahí reunidos. A través de ellos dijo, el Espíritu Santo me pone en el corazón que enviemos a Pedro a donde fue que lo enviaron con su compañero. Son cosas muy particulares. Y así se ha dado toda la doctrina católica por medio del Espíritu Santo. Cada obispo en su diócesis tiene autoridad sobre su diócesis y ellos tienen la forma de manejar la liturgia y las disciplinas de la iglesia. Y nosotros debemos obedecer, porque si nos convertimos en fanáticos y nos convertimos en esos que son más santos que la iglesia, terminamos peor que todos, porque en el día que comparezcamos ante el Señor, les aseguro que el problema que tienen es inmenso. Miren ustedes un ejemplo reciente, muy fresco, el Padre Pío. El Padre Pío es un sacerdote que nos puede enseñar de la obediencia en una forma que pocos lo han hecho. Él siempre obedeció, y obedeció a instrucciones muy dolorosas de su propio obispo y de sus propios superiores en su comunidad, y también los superiores de Roma, capuchinos de Roma. El Santo Padre muchas veces, el Padre Pío muchas veces fue prohibido a celebrar misa, a confesar, a tener contacto con sus hijos espirituales, muchas cosas dolorosas. Y sin embargo, de la boca del Padre Pío nunca salió una palabra mala contra ningún superior, ni tampoco juzgó a nadie de la iglesia, de los que le daban instrucciones tan dolorosas. Hoy, toda esta gente, todos estos youtubers y toda esta gente súper santa que hay por ahí juzgando a todo el mundo, juzgando al Papa, juzgando al obispo, juzgando a este, juzgando al otro, que se cree más santo, que para uno juzgar al Papa y juzgar a otro tiene que creerse más santo que él. Ya para empezar, eso ya está fuera de los carriles. Entonces, en esa vida del Padre Pío nos damos cuenta cómo es de incoluble, de perfecta su relación con Dios. Él no se deja engañar, él no cae en la tentación, él obedece. Y por eso no se equivoca. ¿Cómo será que en su lecho de muerte el obispo que lo atormentó tanto tiempo vino a pedirle perdón antes de que él muriera? Y él nunca estaba esperando que el obispo viniera. Eso no lo tenía en su corazón. Eso es algo que Dios le dio al Padre Pío. Pero es un ejemplo de que la iglesia militante en la tierra es un instrumento de Dios. Y nosotros no podemos intervenir en las cosas jerárquicas, sino ocupar nuestro lugar. Ese es el principio. Usted no puede ir Es como en una oportunidad una señora en California vino a darme las gracias porque había regresado a la iglesia después de escuchar mi testimonio ese día. Después de que me empezó a contar su testimonio, me dijo, hace 10 años
Yo tuve otra experiencia con un testimonio de una monja y decidí confesarme después de que no me había confesado por 20 años, no sé cuánto. Hizo una lista, la monja le instruyó de que hiciera una lista de los pecados y luego se fuera a confesar con el padre. Y llegó a confesarse y sacó la lista y el padre le dijo, ¿esos son sus pecados? Dice, sí, padre. Dice, ¿usted ya se arrepintió de todo lo que tiene escrito ahí? Sí, padre. Entonces déjeme darle la absolución. Y le dio la absolución. Esta mujer salió tan furiosa porque el padre no le escuchó sus pecados que se fue de la iglesia otros 10 años. Se pueden imaginar. Y ese día que yo di el testimonio, volvió. Ese día se confesó de nuevo. Pero porque el Espíritu Santo, que siempre actúa, en ese testimonio había hablado precisamente de aquello que es la obediencia a la iglesia. Y había hablado yo de que uno, cuando se va a confesar, a veces el Padre parece que ni lo estuviera escuchando a uno. Está ahí. Y a mí me ha tocado padres que han sacado hasta un banano para comérselo en la... Sin embargo, yo no me dejo, pero el Espíritu Santo se manifiesta a través del sacerdote. Y miren, entre más mal esté el sacerdote, más poderosa la confesión. Ustedes se imaginan el dolor y la tortura para el demonio que uno se confiese con un sacerdote que le pertenece a él y saber Satanás que con la absolución del sacerdote yo me desencadeno de él. ¿Se puede imaginar la tortura del diablo? Es horrible. Por eso, cuando nosotros entendemos el sacramento de la reconciliación y entendemos el poder que hay en las manos del sacerdote, sin importar el estado del sacerdote con Dios, nos damos cuenta que es sagrado. Yo voy a confesarme y no se trata de lo que el sacerdote me va a decir a mí, se trata de lo que yo voy a confesar, porque el sacerdote tiene la unción para absolverme o para retener mis pecados. Pero a donde yo voy es que nosotros debemos entender la iglesia y entender lo importante que es no caer en tentación tratando de cambiar lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia ordena, simplemente porque no nos gusta el mensajero, porque no nos gusta el papa o el obispo o quién sabe quién. Entonces no estamos de acuerdo. Y la gente pregunta, ¿uno tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice el papa? Dice, wow. Y quién sabe cuántas otras preguntas hay así. Entonces la respuesta es, entre más pequeño sea usted, entre más humilde, entre menos entrometido, entre menos se le infle su levadura, mejor, porque así le va bien. Usted se convierte en un instrumento. Miren que nosotros cuando leemos a San Pablo, que yo pienso que esta es una de las imágenes más preciosas que yo he visto sobre la descripción de quiénes somos nosotros. San Pablo dice, nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro. No hay nada más perfecto que eso. Vasijas de barro. Claro, somos vasijas de barro. Hemos sido creados, hechos con el barro. Pero llevamos el tesoro del Espíritu Santo en nosotros. Por eso somos vasijas preciosas, si somos fieles. Por eso el trabajo nuestro es asegurarnos que esta vasija esté limpia. Y por eso Jesús nos dejó ese sacramento de la confesión, para asegurarnos que nosotros mantengamos la amistad con Dios, para que estemos constantemente renovando nuestra amistad con Dios. ¿Para qué? Para que esa Eucaristía pueda ser esa fuerza que se necesita en este mundo para salvar muchas almas. Miren que en el silencio de nuestra presencia, incluso la presencia nuestra donde estemos, en nuestra habitación, una persona que verdaderamente es sacramental, eucarística, desde la habitación de su casa, en medio de un rosario, está rescatando almas, está evitando que alguien se mate por ahí, algún borrachito o quién sabe cuántas cosas se pueden detener
en el mundo con mi fidelidad, con yo ser un instrumento. Mire, en una oportunidad iba yo por una calle en Chicago, hace muchos años. Iba para una iglesia, una misión. Al frente mío iban dos jóvenes en una motocicleta, muy borrachos o muy drogados, no sé. Y habían hecho varias cosas muy irresponsables. Habían cruzado de una forma horrible así, y todos estábamos preocupados en el automóvil que yo iba, y también gente que iba a nuestro lado. En un momento dado se estrellaron contra otra motocicleta y salieron todos, los de esa y la otra, volando hacia una esquina, así cayeron. Pero pasó algo muy particular, que desde donde yo estaba sentado en la silla del frente, en la silla del pasajero, miré hacia arriba al lado izquierdo y había una ventana, y ahí habían salido dos señoras. Las dos señoras tenían una mantilla en la cabeza y salieron así a la ventana y miraron y se volvieron a entrar. Después de que yo pasé y llevábamos como 2 cuadras y ya sabíamos que en un accidente venía, ya tenían que llegar las ambulancias, la policía y todo lo que pasó. Sin embargo, el Señor me mostró que esas señoras que estaban arriba rezando evitaron la muerte de esas personas que se estrellaron ahí. Ellas tenían la bendición de ese momento, y por eso esos jóvenes no se mataron, no les pasó nada, porque esas mujeres fueron la reparación de ese momento. Si ellas no hubiesen estado ahí orando, si ellas no hubiesen estado ahí reparando, se hubiesen muerto, hubiera pasado algo terrible. Y esto es lo que sucede cada vez que oramos. Pero cuando somos instrumentos eucarísticos, una persona que vive alimentándose de la Eucaristía, toda oración que hace, esa oración está conectada a esa hostia. Les voy a dar un ejemplo paralelo. En una oportunidad, una niña de unos 5 años entró a la iglesia corriendo y la mamá venía atrás. Y se fue a un altar, y en el altar prendió una velita y luego se devolvió hacia la mamá. Y la mamá se fue al altar, se arrodilló un rato a rezar y salió. Cuando salía de la iglesia, la señora es una señora de estas que me sigue por YouTube, me conocía. Entonces me habló. Y yo le dije a la señora, ¿qué santo era ese? ¿Qué altar es ese? Porque yo no subí hasta allá. Era una iglesia muy grande. Me dijo, es la Virgen del Carmen, y yo le prendí una velita y me llevo otra, y llevaba una velita encendida en la mano. Digo, esta me la llevo para la casa. Y la pagó, pero ya la había prendido en ese altar. Y me contó que ella había tenido una revelación particular, la cual la tuve yo también, de que todas las lámparas que se prenden en la iglesia son una extensión de la lámpara del Santísimo. Y también la lámpara del Santísimo es la lámpara del cirio pascual, ¿sí? Entonces es una sola luz, una sola luz. Y esa luz son nuestras almas. Esa luz representa a los penitentes, a los que están rezando, a los que están intercediendo, a los miembros de la iglesia, la lámpara, la luz. Por eso prendemos una lamparita. ¿Por qué? ¿Esa lamparita qué es? Ese soy yo, que prendí esa lámpara para estar presente ante la intención que puse, ante el santo que la prendí o ante el Espíritu Santo, y ahí tengo la luz. Y cuando esa luz está en mi casa, que viene desde la parroquia, esa luz está encendida igual que está encendida ante el Santísimo, o igual que está encendida en cada altar. Y por eso ese estado místico de nuestra fe se traslada a todos los niveles de nuestra religión, se traslada al rosario, se traslada a todo lo que hacemos. Usted tiene un libro en la casa de oraciones, y ese libro de oraciones no lo resiste el demonio, siempre y cuando ese libro usted lo utilice. Es como un rosario. Usted tiene un rosario y ese rosario usted lo reza, ¿sí? Es un rosario que no lo tiene de adorno, sino que es un rosario que usted utiliza. Este rosario es el equivalente a un látigo contra las tinieblas, porque cada vez que usted ha orado con este rosario ya no es natural, es trascendente.
es luz. Y el demonio sabe que usted reza esto y esto, lo atormenta, lo tortura. Con solo tenerlo en la mano ya los demonios están mal, ya huyen. Y estas son sacramentales que muchas veces la gente no entiende qué significan. Pero en realidad un sacramental es una extensión de lo sagrado, del sacramento. Y por eso se llama sacramental. Yo le digo a la gente un ejemplo muy práctico y es: traemos a la iglesia agua y es agua natural. Le pedimos al sacerdote que la bendiga. Una vez bendecida se convierte en agua sobrenatural. Tanto así que si usted le esparce y hay espíritus en el aire, se queman y se van. Así se convierte de agua natural en agua sobrenatural. Todos los sacramentales se convierten en eso. Usted tiene una medalla de la Virgen en su cuello y está bendita. Ya no es un objeto, es la Virgen, si usted está en gracia, porque los sacramentales no son un amuleto, usted tiene que estar en gracia. Si está en gracia, esa medalla es la Virgen, porque en el eterno presente de Dios, que es donde están todos los espíritus del bien y del mal, la Virgen está presente en esa medalla por la bendición del sacerdote. Entonces es un sacramental, que quiere decir, ahí está la Virgen, no es una medalla. Ustedes se dan cuenta que la Virgen, la Inmaculada Concepción, le pidió a la mística que esparcieran y llevaran sus medallas por toda parte. Esas medallas no era para que la gente diga: ay, esta es la Virgen, ay, quiero tener la Virgencita, como una memoria. No, es que ella mandó esas medallas como un arma, para que las lleváramos por todos lados como armas. Es más, para que las reguemos por todas partes donde podamos, porque son armas contra el demonio. Y así es que nosotros somos, cuando somos fieles a Dios, por la Eucaristía. Donde quiera que estemos, somos columnas de luz. Somos una fortaleza inimaginable, lo grande que es una persona que está consciente de lo que es la Eucaristía. Entre más entendamos qué es la Eucaristía, mejor nos preparamos para comulgar. Tenemos que tener mucho cuidado con no cruzar la línea entre lo meticuloso y lo escrupuloso, porque ahí es una línea muy delgada. Hay mucha gente fanatizada. Hoy es muy común encontrar en YouTube los famosos youtubers fanáticos que ven el demonio en todo. Sí, el demonio en la casa, las cortinas se demonizaron porque entró un viento muy fuerte que venía seguramente de un masón que vivía a 3 cuadras de la casa, ¿no? Entonces, hay gente que vive así, con esa clase de historias. A mí me cuentan una que otra historia. Yo miro y escucho con tristeza, porque primero, nosotros sabemos algo muy importante, y es: si nosotros somos fieles a Dios, ni el veneno nos toca. Entonces, ¿por qué me va a preocupar yo de lo que están planeando los masones? ¿Por qué me va a preocupar yo del nuevo orden mundial? Por la marca de la bestia. O sea, son preocupaciones extremadamente ridículas. Ustedes, cuando usted lee las Escrituras, cuando usted lee la palabra de Dios, usted nunca lee a ningún apóstol o a Jesús hablando del terror de los últimos tiempos, del terror de lo que el demonio planea, del terror, nunca. El Evangelio es un Evangelio de esperanza, son las buenas nuevas de Jesucristo, y de lo único que habla él como terror es del pecado. Miren que María misma, en una aparición hace 2 días, creo que fue el domingo que ella nos habló por un rato, hablaba de que nosotros no somos un pueblo que estamos predicando el terror del fin, el terror del diablo. No, nosotros somos la esperanza, la alegría, las buenas nuevas del Evangelio. No porque estemos ignorando que vivimos en un mundo perverso, y no porque estemos ignorando que este mundo está perdido. No ignoramos nada de eso. No porque estemos ignorando que Dios Padre en cualquier momento desata su ira sobre este mundo y nos puede quemar a todos. No ignoramos nada de eso.
pero nuestra vida está en Dios y está en la esperanza del Evangelio, que es una esperanza de victoria. Si somos fieles a Dios, vivimos en la victoria y no en el miedo, no en el terror. Yo personalmente detesto los terroristas religiosos. Me parece que son una peste, es lo que son. Todas esas noticias de el castigo y todo esto que viene y no sé cuánto, eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y claro, utilizan mensajes de la Virgen, utilizan apariciones o quién sabe qué utilizan, pero nada de eso es bueno, porque el Señor nos ha enseñado, no a que seamos ignorantes y que no nos demos cuenta dónde vivimos, pero sí nos ha enseñado a que nosotros entendamos que el triunfo de la cruz es el triunfo de la esperanza y la esperanza es el triunfo de vida eterna. Por lo tanto, solo tenemos las buenas nuevas. Ahora, como le dijo la Virgen a Santa Bernardita en Lourdes, no te prometo felicidad en la tierra, te la prometo en el cielo. Eso es lo que dice el Mesías a nosotros. Ustedes se acuerdan que el Señor está hablando de dejarlo todo por Él. El que deja a sus hijos, sus padres, sus hermanos por mí, tendrá vida y vida eterna. El que trata de salvar su vida, la perderá. Y está muy claro, esa es la enseñanza de Él. Por lo tanto, nuestra preocupación no son los asuntos de este mundo. Esa no es nuestra preocupación. La preocupación nuestra es la salvación de nuestra alma y la salvación de muchas almas. Y las almas se llevan a Dios con la esperanza y el amor, con las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es lo que hace la Eucaristía. Ser instrumentos eucarísticos de reparación es ser instrumentos de que ese pan es pan de vida eterna. Y el que consume ese pan se salvará. Y eso lo tenemos muy claro. Y además, a través de ese pan, rescataremos muchas almas. Podríamos hablar de esto, pero por mucho tiempo, porque no tiene fin, porque es el misterio más grande que abrazamos nosotros, es la Eucaristía. Yo voy a terminar leyéndoles a ustedes del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, desde el versículo 12, la higuera estéril. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por el don de la Eucaristía. Y le pedimos al Señor que nos dé la gracia de ser sinceros y de poder mirar esta Eucaristía con un corazón abierto y reconocer quiénes somos ante la Eucaristía. Si verdaderamente hemos asumido ese misterio y verdaderamente creemos que el Señor está en esa Eucaristía. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos.
Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes unas breves palabras sobre un tema que me parece que podría ayudarnos en la reflexión también para ir concluyendo este retiro que estamos realizando en Medjugorje. Y es el tema de los santos y de la santidad. Porque a veces como que malentendemos el tema de la santidad y el tema de los santos. Y aprovechando que hoy estamos celebrando a San Benito y que estamos en un lugar muy especial porque en este lugar, ya nos lo dirá la guía, pero en este lugar pues está el testimonio de los franciscanos que con su sangre derramada por amor a Dios ha sostenido la fe de este pueblo, de estas tierras. Ya en su momento nos ayudará la guía a reflexionar sobre, a saber, a conocer sobre este lugar. Pero reflexionemos nosotros sobre los santos, sobre la santidad y sobre el llamado que Dios nos hace a la santidad, porque tú y yo hemos venido a este lugar porque queremos poner nuestro camino hacia Dios, hacia la vida de santidad. Si como primer fruto de este retiro no es querer vivir como santo, pues lo demás no se va a poder. Lo que nos llama la Virgen es a la conversión, lo que nos llama la Virgen es a ponernos en camino hacia Dios, a permitir que Dios habite en nosotros. Lo hemos sacado muchas veces con nuestra forma, con nuestra manera, con nuestros pecados, cuando nos hemos dejado inundar por el mundo, hemos permitido tomar otro camino, no el camino de la santidad. Y creo yo que nos los dice muy claramente la Virgen, los mensajes, este retiro, y tendría que decirnos cualquier palabra que escuchemos en otro lado, cualquier práctica religiosa que nosotros tengamos, el fin es llegar a Dios, la santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es ya estar en la presencia de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios está ahí. En el sagrario está Dios ya, nos ponemos en su presencia. Ayer María decía, la Virgen nos vio. Estamos ante la presencia de la gloria de Dios. La mirada de la Virgen es reflejo de la mirada de Dios. Estamos ante la presencia de Dios. Estamos llamados a la santidad. Entonces, ¿cuál tendría que ser el primer paso? Siguiendo un poco la fiesta, la celebración del día de hoy, la memoria del día de hoy, el primer paso tendría que ser preferir el amor de Dios al amor de todas las cosas. Es el abandono en Dios, la renuncia de todo. Sería como el primer paso para encaminarnos hacia la santidad. San Benito vivió en un tiempo bastante difícil de Europa. Él se preparó muy bien en Roma y después decide irse a la fuga mundi, que le llaman, ¿no? Salir del ambiente en el que vive para poder vivir frente a frente con Dios. Entonces el primer paso a la santidad es renunciar, es decidirse, es caminar, es decir, esto no me sirve. En la mochila de la vida
saco esto otro, saco esta otra situación. Yo le comentaba por ahí a una persona, de las veces que uno hace peregrinación, no sé si les pasa a ustedes, pero regularmente uno regresa cosas que no utilizaste, que no te pusiste, que no sé qué. Eso es inservible. En la vida también tenemos cosas inservibles. Hay que sacarlas. Hay que quitarlas. Hay que hacer limpieza. Porque si queremos nosotros empezar el camino de la santidad, no vamos a poder con una mochila pesada, con cosas que nos detienen, que hacen como anclaje en nuestras vidas. Y muchas veces pensamos, claro, el pecado es una parte de ellas, es un gran peso que hay que ir quitando, pero claro que los sacramentos nos borran el pecado. Pero ¿cuáles son esas cosas pesadas? Hay muchas. Costumbres, vicios. El no poder portar con las cosas, los bienes temporales, o ponerlos en su justo espacio, porque los bienes temporales nos ayudan, pero si son la primacía de nuestra vida, entonces va a pesarte mucho eso, poder desprenderte de los bienes. Hay que ponerlos, hay que colocarlos justamente en donde tienen que ser. Para iniciar, ni tan siquiera es para ya cuando estamos en el cielo, no, es para iniciar el camino. Para iniciar el camino tienes que ir lo más light, lo más ligero posible, porque el camino es largo. Nos decían por ahí las muchachas el día de ayer, ¿no? Zapatos cómodos porque vamos a caminar para ir a Móstaro, para subir a los cerros, ¿no? Ropa cómoda, pero yo no me imagino a una señora subiendo en tacones al cerro del Pótvorto. Puede ver, ¿no? Pero no sería como lo más adecuado. La segunda cosa, después de que nosotros podemos preferir el amor de Dios a todas las cosas, el segundo paso es buscarlo todo en Dios. Buscarlo todo en Dios, tener la mirada de Dios, todo pasarlo por la mirada de Dios. Con una pregunta muy sencilla: ¿esto le agradará al Señor? ¿Esto le agradará al Señor? ¿Esta actitud le agrada al Señor? ¿Esto que voy a comprar le agrada al Señor? ¿Esto que dije le agrada al Señor? ¿Esto que estoy pensando le agrada al Señor? Ponerlo todo bajo la perspectiva de la mirada de Dios. Buscarlo solo a Él. Y buscarme a mí en Él. Y un tercer paso sería la fidelidad al servicio del Señor. Mantenernos fieles. La santidad, su sinónimo lo tiene en la fidelidad. Te soy fiel, Señor. Entonces, habría que preguntarnos cómo le somos infieles al Señor. ¿En qué momento rompemos el lazo? ¿En qué momento rompemos la amistad, el amor? ¿En qué momento estamos rompiendo nosotros ese cariño con el Señor? La fidelidad al Señor. Entonces, hermanos, yo creo que este tema de la santidad tendríamos que considerarlo. No solamente como un hecho, ay, fui a Medjugorje y nos hablaron de esto. No. Sales de este retiro con una agenda, con un programa, con un programa de vida que te lleve a la santidad, porque si no, esto se olvida. Lo que no se anota, lo que no lo ponemos ahí, que lo podamos nosotros revisar posteriormente, se olvida. Y como lo dije el domingo, se vuelve más turismo religioso que un deseo de conversión. No venimos aquí a turistear, venimos aquí a pedirle a Dios, a decirle, quiero comenzar el camino
de santidad. Y muchos ya los podemos tener, ¿eh? Yo veo mucha gente que es muy santa ya desde ahora, ¿no? Pero algunos los que necesitamos ponernos en las manos de Dios y que queremos iniciar este camino, aquí están 3 puntitos fáciles. Renunciar, verlo todo desde la perspectiva de Dios, o sea, pasarlo todo por el Señor, todo. Tu familia, tus intereses, tu trabajo, todo. Ay, no. La familia sí, pero el trabajo no. Los amigos sí, pero esto no. Pasarlo todo por ahí. Porque muchas veces puede ser que tengamos amigos que no nos están ayudando en la vida de santidad, que no nos están llevando al Señor. Puede ser que tengamos situaciones de trabajo que no nos están ayudando a la vida de santidad. Y la fidelidad sería el último paso para emprender el camino. Señor, yo te quiero ser fiel. Yo quiero vivir contigo. Entonces estaremos haciendo lo que nos pide la Virgen, porque yo he pensado que esta urgencia de la Virgen, cuando leo estos mensajes que dicen: hijitos míos, les pido, les convoco, les vuelvo otra vez, Dios me permite estar con ustedes, estoy aquí de nuevo, 40 años aquí apareciéndome. Esta insistencia de la Virgen no es otra cosa más que el deseo de la Virgen que vayamos al cielo. No quiere que se pierda. Es lo que decían por ahí en una de las charlas, ¿no? Lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No hay otro querer de Dios, otra voluntad de Dios más que salvarnos, llevarnos al cielo. Y esta invitación de la Virgen es constante. Cada que se aparece a los videntes, cada que nos dan un mensaje a todo el mundo, los 25 de cada mes, es el cielo, el cielo. Qué bonito lo que decía María el primer día que nos dio este testimonio. Dice: cuando viene la Virgen, viene toda la corte celestial. Y ella decía: yo ya no quisiera verlos a ustedes que están todos feos. Dice: quiero contemplar el reino. Ese es el deseo del alma. San Agustín nos decía claramente: fuimos creados por Dios y no estaremos felices, no seremos completamente, no estaremos completos si no es hasta que estemos en la presencia de Dios. Hasta que nos realicemos en la presencia de Dios. La realización está en la presencia de Dios. Este mundo es pasajero, lo decimos bien en el Santo Rosario, en este valle de lágrimas. Pero vamos al cielo. Que esa sea nuestra tirada, nuestra meta. Y como yo digo regularmente, no le tiren al purgatorio, tírenle al cielo. El purgatorio no, al cielo. Porque, aunque sea que vaya al purgatorio. No, aunque sea que vayas al cielo, el cielo es nuestra meta. Y es el querer que debes tener. Me encantó eso que decía María. Yo quisiera ya estar allá, yo quisiera ya vivir en el cielo, dice María, la vidente. Por eso cuando regreso de este momento especial con la Virgen, me da pesar. Ya me imagino la pobre María ver nuestros rostros. Y si de un momento estaba contemplando el cielo y en otro momento nos contempla a nosotros, pobrecilla, ¿no? El sufrimiento de un alma que ansía ver a Dios y que tiene la posibilidad de ver la gloria de Dios, sí, por lo menos, y luego volver otra vez y ver este mundo. Y no es un desprecio del mundo, por supuesto que no, porque el mundo fue creado por Dios y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. No tiene que ser un desprecio del mundo, pero no nos hace falta esa parte, lo otro, el deseo de Dios, el querer llegar a la presencia de Dios, la santidad. Ahora, la santidad no es hasta allá, la santidad ya la tenemos que ir construyendo desde ahora. Nada de tener caras de estreñimiento y cosas de esas, porque eso no es santidad, ¿no? Ya
Esos son posturas, y las posturas son canzonas, como dicen en Colombia. Las posturas son canzonas, las posturas nos cansan. Nadie se mantiene en una postura. Pero cuando eres natural delante del Señor, cuando vives tu vida matrimonial, tu vida de soltería, tu trabajo, tus estudios, tu juventud, tu infancia, la vives en el Señor. Pues ánimo, hermanos. Las condiciones en las que vivía San Benito Abad en aquel tiempo no son distintas a las condiciones que vivimos ahora. El tema es de que él descubrió que no podía vivir en este mundo si no era en Dios, y nosotros muchas veces no descubrimos que vivir en este mundo, en esta sociedad, en esta situación, en las circunstancias que vivimos, no la podemos vivir si no es en el Señor, si no es en Dios. Vamos a pedírselo al Señor. Amén. Bueno, les damos las gracias por haber participado de este 7º día de nuestra Escuela de María Reina de la Paz. Los invitamos a unirse mañana al último día, el 8º día de esta escuela, para que podamos cerrar juntos este gran peregrinar que hemos tenido, esta riqueza que hemos podido tomar de cada una de las conferencias y de cada uno de los momentos de oración que también hemos compartido con todos ustedes a través de este canal. Los invitamos a todos a unirse entonces el día de mañana, los esperamos y muchísimas bendiciones.